Gala. Y además la lucha cultural la tenían fácil aquí en Occidente, porque llevamos, ¿qué te gusta? 40 años de islamofobia alimentando las guerras en Medio Oriente de los Estados Unidos. Ujú. Pues sí, yo creo que desde el 79. Tal vez desde antes, más que nada durante la Nakba, que empiezan a tratar de vincular el proyecto sionista con el imperialismo estadounidense. Pero yo creo que desde el 79, cuando ya empiezan a sonar las alarmas en suelo washingtoniano y en Londres, cuando se funda la República Islámica de Irán, ¿no? Yo creo que ahí es un momento clave. También al mismo tiempo, al otro lado de la frontera, al sur, en Afganistán, en el 79, cuando entra la CIA para tratar de acabar con la República Socialista Afgana, que le ponen la trampa a la Unión Soviética. Yo creo que en ese momento es cuando ya empiezan a aprovechar, tanto a favor como en contra, bueno, tanto a favor de pueblos como en contra de proyectos, el islamismo en varias variantes, ¿no? Principalmente salafí, wahabí, etcétera, etcétera, pero también a partir de eso, esta herramienta siempre, que sea como la excusa perfecta para sus proyectos intervencionistas, ¿no? Tenemos el caso de Siria, República Árabe Saudí, lo que hicieron también con Irak, o lo que hicieron con Libia, a través de grupos paramilitares, que es curioso, ¿no? Porque nunca atacan al sionismo. Y tenemos la famosa escena de Benjamín Netanyahu visitando un hospital militar en el Golán sirio ocupado, cobijando a un paramilitar que ha invadido Siria en un hospital sionista. Y ahí podemos ver justamente la cercanía que hay entre el paramilitarismo con esta etiqueta que le pone Washington de islamista, aunque simplemente son vulgares mercenarios. Y creo que también se puede trasladar a otros escenarios, lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania. Ucrania, ¿quién hubiera pensado hace, no sé, a partir del 91, tras la disolución de la Unión Soviética, que 10 años después tendríamos batallones neonazis patrullando las calles del Donbass, ¿no? Yendo en contra de población rusoparlante. Y tenemos campos de entrenamiento de niños vestidos con runas que curiosamente además son germánicas, no eslavas, y batallones como el Donbass y el Aidar, que además son patrocinados por un judío ucraniano, un oligarca judío ucraniano, que es el patrón de Zelensky, y que también tiene ciudadanía sionista, ¿no? Y creo que hay que volver a leer este personaje, Ari Hobsbawm, creo que es fundamental leerlo. El otro día estaba haciendo un ejercicio de comparaciones entre finales del periodo decimonónico, del largo siglo XIX y el comienzo del largo siglo XX. Estamos en un escenario muy parecido, ¿no? Esta era de los extremos donde Occidente está dispuesto a todo para lograr su continuidad, ¿no? Y en este momento ya una continuidad de legitimación como la civilización consumada, entre comillas, ¿no? Porque está totalmente en declive, sino para, digamos, ralentizar un poco el proceso de decrepitud del imperialismo occidental, principalmente el estadounidense. Ahorita que mencionabas a este judío patrocinando guerrillas nazis en Ucrania, yo estaba pensando más como en la guerra de los 30 años. Este momento en el que se rompen las ideologías, en el que ya no importa de qué lado estás, es simplemente el pragmatismo por el pragmatismo, y al calor de la batalla se van forjando los nuevos ideales, los nuevos... porque recordarás, ¿no? Digo, para los escuchas que no lo recuerden, el pinche cardenal Richelieu, que era el que de facto estaba gobernando Francia, era el pinche diablo. Y ese güey se daba cuenta de que el Sacro Imperio Romano estaba a punto de convertirse en una especie de Estado-nación y no lo podía permitir. Entonces, primero, al amparo del catolicismo, decidió meterle varo a las tropas de mercenarios que iban a pelear en contra de los protestantes. Pero cuando luego vinculado a los protestantes. Ajá, cuando los protestantes estaban ya perdiendo, pues para mantener el conflicto vivo, empezó a aventarle varo a los protestantes, y al final los soldados que empezaban gritando ¡Viva la Virgen!, pues terminaron gritando ¡Viva España!, porque pues ya nada importaba más que la lealtad más cercana que tengas. Que de hecho creo que la imagen de Richelieu, digo, me voy a salir un poco del tema, pero siempre tenemos al cardenal Richelieu de acuerdo a lo cómo es retratado por Alejandro Dumas, ¿no? En los 3 libros de los mosqueteros, pero realmente sí, su personalidad era siniestra y bastante calculadora, y pues no puedo decir que era un cerebro táctico, porque también contaba con un gran equipo de asesores, pero una mentalidad maquiavélica que asoló Europa durante, 30 años, incluso más, porque no nada más duró 30 años. Sí, y al mismo tiempo dice Slavoj Žižek que escribía unas reflexiones metafísicas muy hermosas. Oye, fíjate que yo no había tomado cuenta de la cantidad de islamofobia que vivimos en Occidente, porque a mí me parecía como bastante normal simplemente deshumanizar a los islámicos y decir, pues están loquitos en su pedo y ya.
Pero recientemente mi novia empezó un juego de rol con varias personas de varias partes del mundo. Está Ujú, padre porque les gusta como nerdear acerca de procesos históricos muy específicos, ¿no? Este es un juego de rol que ocurre alrededor de la conquista de Constantinopla. Entonces ujú. ahí están nerdeando acerca del Imperio Otomano y sus fundadores y sus personajes y demás. Y uno de los personajes de su juego de rol es un chico que le mando un saludo. Un chico, ni siquiera me acuerdo su nombre, pero vive en Sudáfrica y es de inmigrantes musulmanes. Y Ujú. obviamente las primeras conversaciones fueron alrededor de eso, ¿no? Oye, sí es cierto que Mohammed violaba niños y tal, y le dice, Sí. pues mira, yo podría decir lo mismo de tus sacerdotes, ¿no? Pero pues mejor, conozcámonos. Y platicando acerca de la religión me di cuenta de que no es una mala religión, es una religión que ha tenido muy mala prensa, sobre todo porque su ala más radical, que es el ala saudí, es la única que recibe prensa y dinero de parte de los Estados Unidos. Todos A los ver, musulmanes odian a los saudíes. no, a ver, el Islam es, mucha gente se siente ofendida con esto. El Islam es la, ¿cómo decirlo sutilmente? Podríamos considerarlo como la evolución natural de las religiones, pues, del cristianismo, tal cual. El cristianismo se hubiera convertido en el Islam más allá de la experiencia figurativa y la iconoclasia. Vaya, tuvieron en el mundo cristiano, principalmente el ortodoxo, tuvieron su etapa importante iconoclasta. Lo mismo en las revueltas protestantes a partir de finales del siglo XVI, ¿no? Pues el Islam es una religión semítica, no muy diferente de lo que se basaron las experiencias cristianas y judíos, pero también en elementos zoroastristas y mandeos y sabeos para crear una religión que surge en el contexto arábigo, pero que también era un reflejo de las culturas tradicionales más al norte de la península arábiga, incluso ya en la zona levantina, ¿no? Y hay una multiplicidad de corrientes dentro del pensamiento islámico, aunque las primordiales son, digamos, la visión de la jurisprudencia y, digamos, las tres grandes escuelas, ¿no? El chiismo, el sunismo, la ortodoxia, digamos, y otras, Ibadilla, por ejemplo, ¿no? Que son una minoría, pero también hay que mencionarla. Y sí, dentro del sunismo hay muchísimas variantes, pero justamente como lo mencionas, a partir de los años 20, 30, el imperialismo primero británico y luego los estadounidenses empiezan a apoyar a Mohammed bin Salman. Bueno, en ese momento a Ibn Saud, que le va a dar nombre a la misma dinastía y al mismo país. Los saudíes, de hecho es un grupo advenedizo, bastante oscuro. Los saudíes surgen como clan, hasta, si no me equivoco, comienzos del siglo XVIII. Era un clan que venía del centro y del oriente de la península arábiga, que nadie ponía atención en ese momento. Siempre el epicentro de la península arábiga ha estado al occidente, en Meca y Medina, en el Hejaz, incluso más al sur en la zona yemení, que desde época preislámica es como el foco de comercio de toda la península. Entonces, de pronto, los saud empiezan a crecer en influencia, en el siglo XIX ya son muy importantes, y en el momento cuando viene el cisma entre los hachemíes y la corona británica, es cuando empiezan a soltar las millones de libras para apoyar el control territorial que los saud intentan ejercer de toda la península, y esto se agudiza cuando se descubren hidrocarburos, que es que en el momento cuando ya los estadounidenses crean Aramco, que es un estado dentro del estado saudí. Y los saud vienen acompañados del wahabismo. Ibn Wahab fue un personaje que surge en el siglo XVIII, que era un puritano que incluso se podría considerar herético dentro del mismo Islam porque tiene elementos que no son islámicos como tal, pero se convierte en la línea dominante en el reino saudí, y no nada más en el reino saudí, también en los Emiratos Árabes Unidos, también en el contexto bahrení. Curioso, porque en Bahrein la mayoría de la población son chiíes, no suníes, y en Qatar es otra forma distinta, que es el islamismo de la hermandad musulmana, son hermanos musulmanes, que es distinto, por eso viene el cisma en los últimos 7 años entre Qatar y Arabia Saudí, ¿no? Y son los que han soltado los millones, son los principales patrocinadores de la yihad en contra de la Unión Soviética en suelo afgano, pero también, por ejemplo, armando batallones bosnios yihadistas en contra de Serbia en los años 90, en el Cáucaso en contra de Rusia también en los años 90, en las dos guerras chechenas en Ingushetia, Kabardino-Balkaria y Dagestán. ¿Qué otro escenario? En el oeste africano, para tratar de que sea la excusa predilecta para que sigan los franceses y estadounidenses en la región del oeste del Sahel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y es curioso, todos están vinculados tanto a Washington, pero también a Tel Aviv, y volvemos nuevamente al elemento, ¿no? La famosa fotografía de Netanyahu visitando un hospital en el Golán ocupado sirio, estrechando la mano de un enfermo, bueno, un herido de los batallones de Al-Nusra, que es otro nombre para Al-Qaeda o de Daesh, y también tenemos elementos, por ejemplo, John McCain visitando a yihadistas en Alepo. ¿Sugieres que Daesh es de creación norteamericana? No, no sugiero nada, pues digo, por sentido, pero por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Claro. Y además es un mecanismo que ha sido fue efectivo
hasta la intervención rusa en 2016-17 en suelo sirio. O sea, prácticamente querían crear el mismo escenario en contra de Rusia que utilizaron contra la Unión Soviética en los años 80 en Afganistán, y son intercambiables, porque también podemos decir, sí, los yihadistas, wahabíes o salafíes, takfiríes en suelo sirio, pero también tenemos a neonazis en el Donbass, en la cuenca del Mar Negro, ¿no? Entonces, es exactamente el mismo caso. O el Ejército de Liberación del Señor en Uganda, creo que, si no me equivoco, ¿no? Que es un personaje que fue creado por los servicios de inteligencia, o cárteles paramilitares en suelo colombiano, los contras en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y la lista puede seguir, ¿no? Es que fíjate que conforme avanza la explosión de la información en redes y conforme se van acercando las culturas y las gentes a través de estos mecanismos digitales, es más y más probable que encuentres a gente afina a tus extremismos. Eh, Creo que Bill Ujú. Hicks es el que decía, ¿no? Que antes, si te gustaba cogerte a tu tostadora, pues eras el único y te sentías mal, pero ahora te metes a Facebook y ves a 10 güeyes en un grupo de nos gusta cogernos una tostadora y ya tienes un movimiento político. Del mismo modo, creo que si algún loquito mañana consiguiera otros 100 loquitos en Nuevo León y dijeran, pues vamos a hacer el movimiento independentista neolonense, a la CIA le parecería lo más fácil del mundo si tuviera injerencia Sí. en la independencia de Nuevo León, simplemente darles armas, darles dinero y hagan un desmadre ahí donde están. Ellos no tienen que crear nada, solamente buscar y seguramente hay un loquito ahí para desestabilizar la región que busques. Sí, de hecho, ¿cómo llamarlo? Entre comillas, Dios los crea, Washington los alinea, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber, vaya, para que citar un caso muy emblemático, en el caso del Donbass, bueno, en contra de la población rusoparlante en Donbass, pues tenemos no nada más a neonazis ucranianos, tenemos a batallones sionistas con doble nacionalidad de ucranianos, pero también tenemos a rebeldes, bueno, paramilitares caucásicos, tenemos a lobos negros turcos, tenemos a paramilitares colombianos, o sea, el gobierno estadounidense echó toda la carne al asador en un primer momento, porque a fin de cuentas es más barato subvencionar a grupos paramilitares de todo el orbe y aerotransportarlos que movilizar un ejército regular que podría además desembocar en una respuesta rusa directa en contra de la OTAN, ¿no? Entonces, sí, curiosamente esto se magnificó con los medios digitales, ¿no? Ahora puedes encontrar grupos donde conviven todos estos sujetos y que comparten ideologías, ni siquiera similares, que tienen afinidad, a fin de cuentas, porque traen la narrativa ya sea antiárabe, anti-izquierdas, en fin, toda esta letanía, esta leyenda urbana que han fraguado desde las huestes más extrañas.